mis hermanos. Estamos finalizando, valga la redundancia, Primera de Timoteo, una bendición. Siempre es como un hito, ¿no? Poder terminar de recorrer una carta que en lo personal, Primera de Timoteo ha sido de tremenda bendición. Hablaba con un pastor esta semana, un pastor amigo, y me decía, sí, yo me acuerdo, prediqué Primera de Timoteo y quería empezar de nuevo. Al otro domingo quería arrancar de nuevo Primera de Timoteo porque es súper práctica y habla de cosas que realmente afectan a nuestra vida cotidiana. Muchas de las cosas. Cuando pensamos en las epístolas pastorales, siempre pensamos en las cuestiones de la iglesia, del orden de la iglesia y de ciertas directivas que Pablo le da a Timoteo, y de hecho es eso. Pero hay muchísimo de material práctico en estas cartas, y la verdad que seguramente en algún momento vamos a volver a Primera de Timoteo, como ha pasado con otros libros, otras cartas del Nuevo Testamento. Así que les invito, a ir al último capítulo 6 de Primera de Timoteo. Vamos a leer los 2 últimos versículos, luego vamos a pedirle al Señor nos esté instruyendo una vez más con su palabra. ¿Sí? Lo tenemos. Primera de Timoteo 6, versículo 20. Dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Oramos. Señor, te pedimos una vez más que sea tu palabra la que ahora nos lleve a adorarte. A través de ella podamos reconocer nuestra incapacidad para acercarnos a ti y darte las gracias por esta gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, en los creyentes. Pero pedimos por favor que también tu gracia esté sobre aquellos corazones que aún están en tinieblas, Señor. Por favor, muéstrales a Cristo, dales la luz del Evangelio. Resucita a esos muertos espirituales, Señor, por favor. Gracias por poder llegar a este final de Primera de Timoteo, Señor. Que esto no solamente quede en una serie de predicaciones, sino que realmente volvamos a las páginas de esta carta, Señor, para revisar realmente cómo nos estamos conduciendo como iglesia. Señor, es tan importante que día tras día vayamos a tu palabra suficiente para nosotros, para ir y reconocer cuánto necesitamos seguir creciendo, madurando conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, por favor, ayúdanos al recorrer estos 2 últimos versículos, Señor, que tu gracia sea con nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un autor británico antiguo del siglo XVII que se llama John Bunyan o Juan Bunyan. Quizá alguno lo conoce, quizá alguno leyó su libro o uno de sus libros, escribió algunos o vio alguna película. Como siempre digo, si ven una película que está basada en un libro, vayan al libro. Está bien, vean la película, pero vayan al libro porque no hace justicia muchas veces las películas acerca de lo que dicen los libros. Y este hombre escribió El progreso del peregrino, un libro precioso que cuenta, no le voy a adelantar nada, pero si lo puede conseguir, consígalo y léalo. Pero es una historia de ficción, una alegoría acerca de la vida de un hombre que el autor lo llama cristiano. Interesante porque todos los personajes de la historia tienen un nombre acerca de la característica de la persona. Y así cristiano
a lo largo de su vida. En realidad la ciudad donde él vive se enteran de que va a ser destruida. Y de hecho se llama la ciudad de destrucción porque la ciudad rechazó a un rey justo. Y interesante porque, bueno, a partir de ahí, Cristiano es como que empieza a sentir una convicción de que se tiene que ir de esa ciudad. Y hay un personaje que es uno de los primeros que aparece, que se llama Evangelista. Bueno, ya pueden sacar las conclusiones de qué habrá hecho este hombre. Le presentó la salida de la ciudad de destrucción. Y le dijo, bueno, escapá de acá y buscá la salvación. Y bueno, en la primera etapa, le estoy contando todo el libro, ¿no? Ya no lo va a leer, qué lástima. Pero en la primera etapa busca la salvación este hombre. Y de hecho la encuentra. Llega a una colina donde está la cruz. Y ahí saca todo el peso del pecado. Porque era el pecado lo que le impedía llegar a esa colina. Y bueno. Pero es interesante porque a partir de ahí no es que termina ahí, no es que ahí terminó la historia, ¿no? Y eso es muy bueno. Porque lo que hace Juan Bunyan es mostrar cómo a partir de la cruz hay un camino, hay un peregrinar, por eso se llama el progreso del peregrino. Hay un peregrinar a la ciudad celestial. Y desde la cruz a este hombre se le confía un rollo, un pergamino, que lo tiene que cuidar porque es como el boleto de entrada, parece, a la ciudad celestial y lo tiene que cuidar. Y muy interesante. De hecho llega a una parte, y ya le estoy contando bastante, ¿no? Ya demasiado. Llega a una parte, capítulo 7, me acuerdo. Capítulo 7 llega a una colina que se llama o una cumbre, que se llama la cumbre de la dificultad. Y en la cumbre de la dificultad el hombre tiene que subir, bueno, es la cumbre de la dificultad, ¿no? Y se cansa, claro, porque es difícil llegar. Y en una parte de esa colina había justo como un remanso, un lugar, como una cueva, como para descansar. Y claro, se echa ahí a una siesta. Y muy bien. Y entonces el hombre, bueno, sigue su camino, se levanta de la siesta y sigue su camino. Y una vez que llega a una parte se encuentra con dos personajes, muy interesantes, me los anoté acá, porque si no, no me iba a acordar, que se llaman Temeroso y Desconfianza. Temeroso y Desconfianza, imagínense, ¿no? Que tratan de hacerlo como retroceder o buscar otro camino. Le dicen, no, mirá, acá hay peligros, acá no, anda por el otro camino. No, pero si Evangelista me había dicho que era por acá, no me puedo ir por otro camino. Pero esto le insistía. Entonces, Cristiano decidió continuar, pero tenía que buscar ánimo y tenía que buscar guía en el rollo ese que se le había confiado. Y cuando empieza a buscar, se da cuenta que no tiene el rollo, que no tiene el pergamino ese. Se había dormido, ¿se acuerdan? Ahí en la montaña. Y ahí se le había caído el rollo. Entonces tuvo que volver atrás. Tuvo que perder tiempo. Tuvo que hacer 2 veces el camino para encontrar de nuevo el manuscrito este. Y ahí seguir el viaje. Había perdido el rollo que se le había dado en la cruz y por dice, muy interesante porque dice el autor que por la providencia y la gracia de Dios, Cristiano encontró el manuscrito nuevamente. No es que él lo buscó, sino que apareció ahí donde había quedado dormido, ¿no? Es solo una ilustración, es un libro que, por supuesto, no es la Biblia. ¿Sí? No es la Biblia, es una alegoría. Es llamativo que el autor uno se da cuenta de que conoce la Biblia porque cita la Biblia permanentemente. Interesante. Mucho. Pero es un hermano que escribió esto para ayudarnos a pensar, ¿no?, sobre nuestro andar. Para ayudarnos a pensar que nos resta un camino en la vida. Que la vida del cristiano no termina en la salvación, ¿no? Porque muchas veces se piensa eso, que bueno, el Señor me salvó, me mostró a Cristo y ya. Y bueno, y ahora aguantarla, ¿no? Hasta que venga el Señor, aguantar la espera. Y no es así, sino que hay un peregrinar y hay un andar. Y de alguna manera Pablo hace eso con Timoteo. Pablo lo ha dejado en Éfeso a Timoteo. Pablo iba para Macedonia, Timoteo tenía que quedarse en Éfeso, tenía que desarrollar un ministerio de lo que hoy se conoce como
ministerio de revitalización de iglesia. Está de moda esa frase. Había que revitalizar la iglesia de Éfeso. Y Timoteo se quedó para eso, para poner en orden ciertas cosas, corregir errores, ayudar a los hermanos. Evidentemente había algunas personas que estaban enseñando falsas enseñanzas, y Timoteo quedó para eso, para que, como dice versículo 15 de capítulo 3, para que sepan cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es uno de los versículos centrales de Primera de Timoteo, que eso es lo que tenía que hacer Timoteo, quedarse ahí tal como lo escribe a lo largo de la carta. No solamente tiene que enseñar estas cosas, sino que Timoteo personalmente tiene que mantener la fe y la buena conciencia delante de los hermanos. Tiene que enseñar, tiene que predicar la sana doctrina, tiene que mantener la buena conciencia, tiene que saber cómo conducirse y cómo cuidarse a sí mismo, dice capítulo 4, versículo 16, cuidarse a sí mismo y cuidarse de la doctrina que enseña. Tiene que persistir, lo vimos hace unos domingos, tiene que huir del pecado, tiene que seguir la justicia, la piedad, tiene que pelear la buena batalla de la fe. Eso es lo que le dice en versículo 12, ¿no?, de capítulo 6. Tiene que pelear la buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna. Pablo está finalizando el recorrido de este peregrinar en esta carta. Y de la misma forma que ha comenzado, las indicaciones que le da a Timoteo no han cambiado. Porque acá de nuevo retoma el tema de corregir a falsos maestros. Interesante. Como que de tapa a tapa está latente eso. Y fíjese que el verbo imperativo siempre lo mencionamos, es un verbo obligatorio. Esto no es un consejo amigable de Pablo, no, es algo que tiene que obedecer Timoteo. Es un imperativo. Y el verbo acá es guarda. Guarda. De hecho, en capítulo 1, versículo 18, le ha dicho Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Está en este mismo sentido. Guarda, te encargo esto. Esto es importante. Capítulo 3, versículo 2, le dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, etc. Y al final, fíjese que le dice: apto para enseñar. O sea, los obispos o los pastores de estas iglesias tenían que saber guardar, tenían que saber enseñar, tenían que saber mandar a la gente. No es solamente un conocimiento intelectual. Fíjese en capítulo 4, versículo 6, algo similar. Le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Hay un mandato. Este guardar está relacionado con esto. Y de hecho en capítulo 6, versículo 13, de nuevo le dice: te mando delante de Dios. Esto es solemne, Timoteo. Ya lo hemos visto, ¿no?, en otras partes. Este mandato, este cuidado, este guardar es muy importante, y por eso nos preguntamos: ¿cómo guardamos el tesoro de la verdad? Timoteo, como le dice el versículo 14 ahí, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Cómo hacer esto? Porque falta mucho peregrinar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo guardar la verdad y fundamentalmente la verdad de la palabra de Dios? Segunda de Timoteo, ahí en la página siguiente, capítulo 1, versículo 13, le dice exactamente lo mismo, en otras palabras, pero le dice exactamente lo mismo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuida esto. Esto no es un juego. Capítulo 2, versículo 2 de 2 de Timoteo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que guarden, que sean idóneos para enseñar también a otros, enseñarles a guardar también a otros. Muy importante. Es como que hay una seguidilla. Capítulo 3, versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3,
en versículo 12, fíjese que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y acá el contraste, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste, o sea, vos, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, lo conocemos, ¿no? Y útil para enseñar. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y de hecho le va a decir luego, ahí en capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios. De vuelta está este llamado solemne, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. De nuevo, está este énfasis, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. ¿Y por qué? Bueno, ahí está la razón, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conformes a sus propias concupiscencias, con ideas varias. Por eso guarda, Timoteo, guarda esto, cuidá, protege esto. Porque sabe que la forma más importante de medir una iglesia no es por la cantidad de gente que viene un domingo. Usted lo sabía, ¿no? A veces nos engañamos con eso. Decimos, mirá, impresionante. ¿Cuántos ministerios tiene? Medimos las iglesias por cuántos ministerios tiene. Tiene ministerio de esto, de aquello, áreas de esto, de aquello. Qué maravilloso. Que no está mal, pero no es la forma de medir. Tampoco por el grado de compañerismo. Hay veces que, qué lindo, la iglesia tiene actividades de compañerismo, ¿no? De estar juntos, vamos de picnic, vamos de esto, de aquello, vamos a todos lados. No es el grado de compañerismo. Tampoco es si el pastor es popular. Hay iglesias que se miden por eso, ¿no? La iglesia del pastor fulano. Y por la popularidad o por los likes que tiene en las redes sociales, una cosa así. No se mide por eso. Una iglesia se mide de forma importante, clave, fundamental, en cómo usan la palabra de Dios. En cómo usan la palabra de Dios. Porque esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Cómo usamos la palabra de Dios? Si es que la usamos. Pues si usted la lee solamente los domingos cuando nos juntamos, bueno, está en un peligro muy importante. La forma de medir una iglesia es cómo la iglesia guarda y proclama las verdades de Dios. Por eso es un delito grave descuidar la palabra de Dios. Dios ha engrandecido, dice el Salmo 138, versículo 2. Él ha engrandecido su nombre y su palabra. O sea, lo pone al mismo nivel. Su nombre y su palabra. O sea que, tremendo. Isaías 66:2, recuerda, miraré al que tiembla a mi palabra. A ese mirará Dios. Al que tiembla ante mi palabra. Si tomamos de forma descuidada la palabra de Dios, si no ponemos seriedad en este aspecto de la palabra de Dios, entonces no estaríamos tomando en serio quién es Dios. Porque Dios mismo engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas, dice. Si no tomamos en serio la palabra de Dios, mi hermano, estamos en un grave problema. No solamente como iglesia, en nuestra vida personal. No podemos descuidar la palabra de Dios. Porque si la descuidamos quién es Dios para nosotros. Decimos creer en Dios, bueno, lea su palabra. Ahí lo va a conocer. No va a conocerlo. Sí, lo puede conocer de forma muy limitada a través de la naturaleza. Aquí en estos lugares, en la Patagonia, es hermoso. Podemos salir y alabar al Señor por su creación. Pero de manera personal usted lo va a conocer a través de su palabra. No hay otra forma. Por eso la idea
Y perdón que esta introducción fue larga. Es solamente la introducción, imagínense. Descuidar, esta es la idea de nuestro pasaje de hoy, descuidar la palabra de Dios o mezclarla con otras cosas es algo peligroso para nuestras vidas y es algo que no honra a Dios. O si quiere ponerlo en prioridad, descuidar la palabra de Dios no honra a Dios y es algo peligroso para nuestras vidas. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que hay que custodiarla y transmitirla a la palabra de Dios con este verbo guarda. En segundo lugar, vamos a ver que hay que evitar mezclarla con la mentira, versículo 20, la segunda parte. Y finalmente vamos a considerar, respondiendo a la pregunta, ¿no?, de nuestro estudio de hoy, cómo guardamos el tesoro de la verdad. También, en tercer lugar, considerando los resultados de aquellos que abandonan la verdad. Porque hay que ver y considerar a aquellos que abandonan la verdad. Entonces, versículo 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Acá Pablo empieza con una frase, diríamos, visceral, desde las entrañas, desde el corazón. Le dice: oh Timoteo, oh Timoteo. No le está diciendo: oh Timoteo, tranqui, Timoteo. No, oh Timoteo le está diciendo. Oh Timoteo, es como, imagínense, su hijo, los que tienen hijos, se va de viaje a algún lado. Usted sabe que está bien, va de viaje y va a estar bien, pero de repente se entera de que hay algún peligro latente. Sabe que va a pasar algo, que está en peligro, que su hijo necesita su consejo y su advertencia. ¿Cómo se lo va a decir? ¿Cómo se lo va a decir? Bueno, este es el sentido de Pablo. Pablo le está diciendo: mirá, Timoteo, desde el corazón te pido. Oh Timoteo, guardá estas cosas. No seas ingenuo. No pienses que está todo bien. La gracia del Señor nos cubre a todos y estamos todos. Sí, claro, eso es una verdad que está en la palabra. Pero uno es responsable también. Y uno no puede ser ingenuo y decir: no pasa nada. No seas tan exagerado. No. A lo largo de la historia de la Iglesia hay sobradas razones para decir que los creyentes somos responsables de guardar, de tener cuidado y de guardar lo que se nos ha encomendado. Esto es urgente, con esto no hay que jugar, con esto no hay que ponerse a debatir o argumentar. Guarda, oh Timoteo, guarda esto, porque, como dijimos, esto viene de custodiar con determinación, con carácter, con tenacidad, con empeño. El joven discípulo Timoteo no podía caerle a Pablo como una frase que usamos hoy comúnmente: uy, me colgué. Pablo, disculpame, me recolgué. Imagínate, ¿no? Yo hay veces que trato de hacer imaginación acá, Biblia ficción. Pensar que Pablo viviera en esta época, ¿no? Y que Timoteo se le acercara a un joven discípulo y le dijera: no, Pablo, me recolgué. Yo no sé qué le haría Pablo, me imagino otras cosas. De hecho, esto es urgente. Yo hay veces pienso en los hermanos que trabajan en las fuerzas, que tienen que custodiar, por ejemplo, que tienen que cuidar personas o cosas. Si sus superiores le encomiendan algo y lleguen y le digan al jefe: me colgué, las consecuencias son tremendas. Acá depende la vida de Timoteo dependía de esto, la vida de la iglesia depende de esto. Guarda, Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es lo que se le ha encomendado? Bueno, algunos asocian esto con guardar la propia vida espiritual de Timoteo, se lo ha dicho, ¿no? Cuídate de ti mismo, de la doctrina.
el llamado al ministerio, la enseñanza apostólica. Y son cosas que sí, son válidas, es posible que Pablo piense en estas cosas, pero si usted se fija en el contexto de este pasaje y de toda la carta, y también recién leímos en 2 de Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros, el depósito que Timoteo debe guardar puntualmente, se está presentando en opuesto a las falsas enseñanzas. Entonces lo más probable es que se trate del contenido de la fe cristiana. Guardá la doctrina fundamental de nuestra fe. Cuidá eso. Cuidá lo que creemos. Porque cualquier cosa se puede meter y puede distorsionar lo que es el Evangelio. De hecho, había estos algunos, dice al principio, se hacían doctores de la ley. Claro, estaban metiendo cosas al Evangelio, estaban mezclando el Evangelio con otras cosas y estaban confundiendo a la gente. Cuidá, guardá esto. De hecho, el cristianismo actual lamentablemente ha perdido ese sentido de responsabilidad sobre lo que creemos. Ese sentido de cuidado, de responsabilidad frente a las cosas de Dios. Muchas veces contagiado por la irresponsabilidad del mundo. El mundo es irresponsable. Usted piense en cualquier área de la vida. Y el mundo es irresponsable, en lo matrimonial, en la vida cotidiana, en sus trabajos. La gente es irresponsable. Es muy difícil encontrar, incluso cuando los que tienen quizá algún comercio o algo, buscar un empleado responsable, dificilísimo. Porque el mundo se maneja con este sentido de irresponsabilidad. Y lamentablemente eso se ha metido en el cristianismo, ¿no? Nadie se hace cargo de nada. Todos son víctimas. Nadie se hace cargo de sus responsabilidades. Y esto es importante. Es importante cuidarnos de que en la iglesia se meta esa idea de que, cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Como en la época de los jueces. No. El sentido incluso de la frase, no lo busque, pero si quiere anotarlo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, Pablo acá a los corintios le da el sentido de esta frase, 11, 2, les dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué a los corintios. Una iglesia que estaba con algunos problemitas. Después les dice más adelante: pero al anunciaros esto que les voy a decir, no os alabo. Y como que no, en esto son un desastre, porque han tomado la cena indignamente, etc. Segunda de Tesalonicenses también, Pablo, de nuevo, el sentido de esta frase. Segunda de Timoteo 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened. Y después en capítulo 3, versículo 6 también les dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. De nuevo, este sentido de haber recibido, guardar, retener, ser responsable. Pablo estaba comprometido en custodiar y transmitir las verdades del Evangelio sin modificarlas, y así le dice a Timoteo: guardá, Timoteo, estas cosas. Y luego Timoteo debía encargar a otros hombres para que continúen con eso. Y cada creyente es responsable delante de Dios de cómo guarda este tesoro de la verdad de su palabra, como el hombre del peregrino, ¿recuerda? El rollo ese que tenía que guardar y cuidarlo para saber cómo buscar ánimo. ¿Dónde busca ánimo usted? Si no es en la palabra de Dios. ¿Dónde busca ánimo? Pues ni siquiera, y esto puede sonar raro, ¿no? Pero no son mis palabras las que le van a animar. Si yo le digo: no, hermano, ánimo, vamos para adelante. No lo va a animar eso. Lo único, y yo estoy convencido que lo único que puede animar a una persona realmente es decirle: mire, hermano, Dios en su palabra dice esto. Tremendo, porque Dios lo dice. Y si yo confío en que mi hermano es un creyente y tiene el Espíritu Santo, va a estar convencido de que eso, claro, amén, me va a decir.
Amén me va a decir a eso. Porque cree en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Como los tesalonicenses, ¿no? Recibieron la palabra como tal, como la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y bueno, versículo 16 le dice, más evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Parece que Pablo insiste con esto, ¿no? Está diciéndole, Timoteo, guardá lo que se te ha encomendado porque es muy peligroso. Usted guarda, ¿no? Cuando tiene algo... Bueno, hoy no se acostumbra tanto, pero seguramente tiene algo valioso en su casa. No le voy a preguntar qué. Queda mal, es de mal gusto. Pero seguramente tiene algo valioso, lo que sea, piénselo. Lo guarda, ¿no? Lo cuida. Cuando éramos chicos teníamos el juguete preferido. Y los que teníamos hermanos, si éramos todos varones, se pudría todo si me lo sacaban. Y así guardábamos y lo cuidábamos y lo teníamos en un lugar secreto. Y así vamos creciendo y también tenemos cosas valiosas y lo vamos guardando, vamos cuidando, somos cuidadosos con lo que creemos valioso, ¿no? Y ahora le pregunto, ¿Dios y su palabra son valiosos para usted? ¿Son valiosos para mí? ¿Cómo guardo esto? ¿Cómo las generaciones futuras, ¿no? Los chicos, cómo las generaciones futuras van a conocer, a saber de estas verdades? No se quede tranquilo con, no, yo estoy orando por mis hijos. Está bien, está muy bien, porque es Dios el que salva. Y creemos eso. Creemos que es Dios el que transforma el corazón. Pero no es suficiente. Usted tiene que guardar la verdad. Y tiene que estar firme en la verdad. Tiene que retenerla y transmitirla. Porque esto es importante. Porque es muy difícil que guardemos las verdades escriturales si para usted no son valiosas. Si para usted no son valiosas, si son un manotazo de ahogado y son cosas que usted consulta cuando las papas queman, no lo va a guardar fielmente. Si no confiamos, si no valoramos, si no afirmamos nuestro corazón en estas cosas, no las vamos a guardar. Lamentablemente, no las vamos a guardar. Si dejamos la palabra de Dios es porque no tienen valor. Básicamente, no tienen valor. Me colgué. No, con Dios no se cuelga. Nadie se cuelga. Porque Dios es valioso para el creyente. Y si estas cosas, la palabra de Dios no tiene valor, entonces Dios no tiene valor. Pero en segundo lugar, las guardamos porque recordamos de dónde provienen. ¿De dónde provienen? Muy importante. Porque son de Dios. Son las cosas de Dios. Esto proviene de Dios. Y entonces lo personalizamos y lo hacemos nuestro. Pablo muchas veces a los romanos le escribía, en 2 de Timoteo también usa esa frase, y él dice, mi evangelio. ¿No le llama la atención cuando lee Pablo y dice, conforme a mi evangelio? Es como que, ¿qué? ¿Pablo tiene otro evangelio que es de él? No. Pablo está personalizando, es de él. El evangelio es de él, es mi evangelio también. ¿Es su evangelio? ¿Es suyo? Lo ha abrazado de tal forma que es mío. ¿Viste cuando éramos chicos decíamos, no, es mío? No me miren como que nunca dijeron eso. No, porque, bueno, quizá alguno no se acuerda, es mío. Y enseguida, así Pablo dice, este evangelio es mío. Es mío. Porque Cristo es mío. ¿Por qué? Yo a veces, ¿por qué los primeros creyentes daban su vida? ¿Por qué? ¿Por qué morían? Porque era de ellos. El evangelio era de ellos. Y estaban dispuestos a dar su vida. No les importaba nada. Era su evangelio.
proviene de Dios, claro. Y esto es mucho más que conocer, ¿no? Es mucho más que conocer intelectualmente el Evangelio. Es guardarlo con sus vidas. Es guardarlo con sus vidas. De hecho, Santiago, ¿no? Santiago 2:19 dice que los demonios creen. Dos cosas dicen, que los demonios creen y tiemblan, dice. Tremendo. Hay veces que ni los cristianos ni creen ni tiemblan ante la palabra de Dios. Tremendo. Pero bueno, los demonios no confían. En cambio, el verdadero creyente confía en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y la guarda. Cuidar o guardar lo que Dios nos ha encomendado es algo diario. No es algo de una vez, es algo diario, ¿no? Cuidamos nuestras cosas, lo valioso de nuestra casa. Por ejemplo, si alguien considera que es valioso su vehículo y es algo importante, pues para algunos es una herramienta de trabajo y está muy bien, y lo cuida, y va y le mide el aceite y le mira las cosas, todo, cuida, está bien, está muy bien, y no lo hace una vez, 2 veces, lo hace muy posiblemente diariamente, porque tiene que cuidar eso. Y lo que Dios nos ha encomendado es algo que hay que guardar diariamente, porque también diariamente los peligros para minar la verdad de Dios es diario. Es diario. De hecho, un ejemplo, ¿no? Está hoy con la educación. Los hermanos que están en educación saben que la agenda progresista cómo se ha metido, ¿no? En la educación y se ha convertido como una línea transversal que pasa por todas las áreas de educación. Tremendo. Lamentablemente, eso fue muy de a poco metiéndose. No fue de un día para el otro, fue muy de a poco. Y lamentablemente, esa misma agenda progresista se ha metido en las iglesias. Es tremendo eso. Pero ha pasado eso. ¿Por qué pasó? Bueno, porque lamentablemente muchos cristianos no han sabido guardar lo que se les ha encomendado. Y han dejado meter otras cosas. No es nuevo. Pablo, de hecho, le dice a Timoteo que evite ciertas cosas. Y es nuestro segundo encabezado. ¿Cómo guardamos la verdad, este tesoro, evitando mezclar con la mentira? Guardar de manera sana la doctrina. Enseñarla con responsabilidad. Ser fiel a esto. Cuidar de no mezclar con otras cosas, de no aguar el Evangelio. De evitar. Hay gente que evita la cruz. Hay gente que evita hablar del pecado. Hay gente que evita hablar de las demandas del Evangelio. El Evangelio tiene demandas. Claro, el Señor nos salva, nos perdona todos nuestros pecados, nos justifica delante de Dios, precioso. Pero hay demandas. Como hijos de Dios tenemos que vivir de una determinada manera y eso es lo que el Evangelio para muchos es ofensivo. Se le ha quitado al Evangelio los motivos reales por los cuales Cristo vino a este mundo. Vino y murió en la cruz. ¿Usted sabe por qué celebramos la Cena del Señor? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Y muchos podrían decir, bueno, para perdón de mis pecados, justamente lo que dijimos recién, para justificación y el día de mañana para glorificarme. No, pero esa no es la pregunta. Esos son los para qué. Yo lo que le estoy preguntando es la razón. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Y eso es importante, ¿no? Responderlo. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Y ahí tenemos que hablar del pecado, ¿no? Cristo murió en la cruz por causa de mi pecado. Ese es el gran porqué. Porque mi pecado me separaba de este Dios que es totalmente justo, totalmente santo, del cual no me podía acercar de ninguna manera. Porque, como le dijo Pablo a Timoteo, este es el Dios que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. No hay forma de que ningún ser humano, y entonces el porqué, el gran porqué de la cruz, es por causa de mi pecado. Después sí, los para qué. ¿Para qué? Para perdón de mis pecados, para justificarme delante de Dios, para recibir el Espíritu Santo. Todas las cosas, los indicativos del Evangelio. Pero el gran por qué Cristo murió en la cruz, es algo que se ha dejado de lado.
Lamentablemente el cristianismo actual no ha guardado, en muchos lugares, no ha guardado esto de la cruz. La cruz es dice un autor, es el sano tropiezo de Dios para que el hombre se humille y vaya a Dios. El sano tropiezo de Dios, la cruz. Mi hermano, este es el evangelio que transforma. Yo confío en eso, en que el evangelio transforma, cambia vidas, que es locura, que es necedad. Claro que sí, para los que se pierden. Los que predican, como dice acá Pablo, una falsa llamada ciencia, que le da como atractivo a este falso evangelio. Hay mucho de eso. ¿Por qué? Porque dejan de lado la cruz. Dejan de lado la condición del hombre, dejan de lado quién es Dios y quién es el hombre. Lo dejan de lado. Y esto, dice Pablo, hay que evitarlo, porque son caminos diferentes, son dos cosas diferentes. No puedes mezclar las cosas. Evitá mezclar con estas mentiras el evangelio. Tenés que evitarlo. Donald Carson dice, el mensaje, y cito, el mensaje de la cruz aplasta las grandes idolatrías del mundo cristiano. Y cita, la autopromoción ilimitada, nuestro amor por el mero profesionalismo, nuestra adicción a los métodos bien definidos. La predicación bíblica enfatiza el evangelio y exalta constantemente a Cristo crucificado. Pero también reconoce que la cruz no es solo nuestro credo, lo que creemos. La cruz es el patrón de nuestro ministerio y de nuestra vida. ¿Cuál es la manera de guardar la verdad? Pablo le dice a Timoteo, evitando en primer lugar, evitando las tonteras, ¿no? En capítulo 6, versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Dijimos esa vez que vimos este pasaje, es un vendehumo. Es alguien que nada, está tirando fruta. Esa es otra frase. Evitá las tonteras, evitá las profanas pláticas de cosas vanas. Hermano, aléjese de las conversaciones que no lo llevan a nada. Aléjese de eso. Que no lo ayudan en su crecimiento. Que lo alejan de la cruz porque son profanas. Son profanas pláticas. Son contrarias a Dios, eso es profano. Son argumentos, dice acá. Interesante, la palabra argumentos que usa Pablo acá es la que nosotros traducimos como antítesis. Es una propuesta contraria a las Escrituras. Eso es, estos argumentos. Porque tienen fundamentos diferentes acerca de quién es Dios y cómo Dios hizo al hombre. Tienen fundamentos diferentes, son la antítesis de la Biblia. No mezcles, por favor, no mezcles con esto. Estas cosas no las tenemos, mi hermano, no tenemos que tomarlas como cosas inocentes, como cosas inofensivas. Y tampoco tenemos que sentirnos intimidados, decir, el mundo nos quiere meter constantemente. Sí, eso es una realidad, el mundo constantemente quiere meternos ideas para mezclarlas con el Evangelio, pero no lo permita. Afírmese en lo que cree. No se intimide, no tenga miedo, no se sienta intimidado por estas falsas llamadas ciencias, dice Pablo, que es un conocimiento vacío. Por eso en nuestra iglesia insistimos que cuando usted escucha algo, una frase, un consejo o lo que sea, vaya a las Escrituras. Vaya a las Escrituras. Si es el pastor, si es un hermano, quien sea, vaya a las Escrituras y vea y corrobore. No sea, como le decimos a nuestros hijos, no sea sonso. No sea sonso. Vaya a las Escrituras. Ahí está la esperanza del creyente. Corrobore ahí toda la enseñanza. Porque el mundo, no sé si lo ha visto, pero el mundo se deslumbra. Se deslumbra y se asombra cuando empieza a confiar en los charlatanes de turno. No, los creyentes no. Porque entendemos, y lo dice su palabra, que la palabra de Dios permanece para siempre. Los charlatanes de turno son justamente eso, son charlatanes de turno, que pasan. Pero la palabra de Dios dice la verdad y la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es precioso. Por eso, en tercer lugar, Timoteo considera los resultados de los que abandonan la fe.
Timoteo, mirá lo que les pasa a los que siguen estas falsas enseñanzas, versículo 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Le dijo, guarda lo que se te ha encomendado, evita estas cosas, no mezcles, considera ahora los resultados negativos, porque estos han profesado. ¿Qué han profesado? Bueno, lo que describió anteriormente. Y entonces el resultado, se desviaron de la fe. Interesante, profesar es literalmente hacer una declaración abierta, libre de estos errores. Hablar, como decimos acá en Argentina, a boca de jarro. Estuve buscando la frase esa, esto es un paréntesis, perdón. Es a boca jarro. La frase no es a boca de jarro, para que no la digamos mal después. Es a bocajarro, porque bocajarro es un adverbio para hablar de alguien que dispara un arma a mansalva y que no le importa nada. O sea que no tiene nada que ver. Yo me imaginaba hablar a boca de jarro era hablar como con la boca grande, no sé. Y no, tiene que ver con agarrar un arma, un peligro, ¿no? Y disparar a mansalva. Eso es hablar a bocajarro. O sea, está hablando de algo mucho más peligroso, ¿no? Está hablando de que podemos hacer mucho daño con nuestra boca. Y podemos incluso matar a las personas, hablando abiertamente. Así, de esta manera. Profesaban. No les importaba la verdad. Profesaban mentiras, profesaban confusión. Pablo ya los ha descrito en esta carta. Dice, muchas veces usa esa frase, algunos se desviaron en vana palabrería. Capítulo 1, versículo 19. Bueno, primero le dice a Timoteo que mantenga la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense que el peligro de profesar libremente las mentiras de este mundo lo llevaron algunos hasta blasfemar contra Dios, hablar en contra de Dios, tremendo. Algunos. A estos algunos, justamente la Escritura, la suficiencia de la Escritura no les funciona. No les funciona y le tienen que agregar algo, porque no les da resultado. No les da resultado. El consejo bíblico no les da resultado y entonces le agrego algo, porque no es suficiente. La Escritura no es suficiente. Y necesitan profesar otro tipo de cosas. Y esas novedades los llevan a prácticas incorrectas y finalmente a abandonar la fe. Tremendo. Usted ha visto, seguramente, o se ha visto a sí mismo, cristianos confundidos, cristianos tomando malas decisiones, cristianos pecando contra Dios, cristianos con serias dificultades para crecer. Bueno, no hay que enrollarse mucho en esto, no hay que ser tan complicado, porque esto está directamente proporcional a la buena enseñanza que uno atesora. Ese es el camino del peregrino, ¿no? Él tenía que guardar el rollo y caminar con el rollo, guardándolo, cuidándolo. Y así el cristiano atesora la enseñanza, la obedece, le da valor a las Escrituras. Y entonces es tosudo y sigue adelante. Y sigue adelante. Aunque aparezca, como decía, desconfianza y temeroso que aparecen en el camino, no importa. Yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Colosenses, capítulo 1. Si los busco. Si quieren anotarlo, capítulo 1, versículos 27 en adelante. 28, Pablo dice, a quien anunciamos, está hablando de Jesucristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero le sigue diciendo, porque quiero
que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, esto es otra ciudad, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones y unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto es el Evangelio. En quien están escondidos, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, y este es el propósito por lo cual dice Pablo esto, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuidado. Versículo 5. Porque, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, en el Evangelio. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hay como un énfasis de Pablo en que afírmense en esto. Fíjense de atesorar la verdad de Dios, de atesorar el Evangelio, de no mezclarlo con otras mentiras, y además de mirar, como le dice Pablo acá a Timoteo, de mirar los resultados, porque es Dios quien edifica su iglesia. Dios es el que edifica la iglesia. Dios es el que guarda al verdadero creyente de desviarse como a estos profesantes de mentira. Esto no nos exime de responsabilidad. Somos responsables, ¿no? Por eso guardamos, por eso obedecemos, por eso transmitimos lo que Dios enseña en su palabra, por eso no nos prendemos en tonteras, evitamos mezclar la verdad con el error, nos cuidamos de eso, predicamos a Cristo, predicamos a este crucificado, predicamos a Cristo. ¿Por qué? Porque vemos los resultados notables, son notables los resultados de aquellos que prefieren el camino ancho de las filosofías. Es notable. No sé si le ha pasado conocer una persona que aparentemente empezó perfecto en su vida de fe y de repente pasan los años y está totalmente perdido. ¿Qué pasó ahí? Bueno, si uno hace un análisis, abandonar las Escrituras es lo primero. Ha abandonado las Escrituras. Por eso dijimos, descuidar la palabra de Dios o mezclarla es algo peligroso para nuestras vidas y es algo que no honra a Dios. Por esto, por todo esto que hemos hablado, todo lo que necesitamos, sin duda, es lo que Pablo acá le desea a Timoteo, ¿no? Al final, le desea a Timoteo y a todos los hermanos, la gracia sea contigo. Sea contigo, hay otras traducciones que dice sea con vosotros, porque es correcto los dos sentidos. Pablo le está escribiendo a Timoteo de manera personal, pero también a todos los hermanos. Y les está diciendo, ustedes necesitan la gracia de Dios, necesitan este favor inmerecido de Dios. Diariamente necesitan la gracia de Dios, diariamente. Y diariamente Dios promete su gracia, su misericordia. Dios no nos desliga de las responsabilidades que tenemos, pero Dios provee la gracia. No solamente la gracia, Dios provee los medios de gracia para saber cómo cumplir con nuestras responsabilidades. Ahora, si yo descuido los medios de gracia que Dios me da, claro, no voy a estar confundido. Si dejo de lado las Escrituras, no voy a saber tomar sabias decisiones. Yo no necesito solamente palabras de ánimo, necesito el consejo de Dios en su palabra. Necesito la gracia de Dios en mi vida, todos los días. No hoy, no cuando tengo victoria sobre el pecado, todos los días la necesito. Cuando estoy bien la necesito para no creerme la gran cosa, el campeón de la vida. Pero cuando estoy mal, por supuesto, necesito la gracia de Dios para recordarme el Evangelio, de que no es por mis méritos que puedo ir y llegar a la ciudad celestial, sino por la cruz, por el mensaje de la cruz. Y Dios provee la gracia y los medios. Así va a ser. Y así lo afirmamos, ¿no? Con este amén final. Este amén final es, así sea. La gracia sea con todos vosotros. Así sea. Porque los creyentes necesitamos la gracia de Dios. La garantía de su cuidado, de su presencia es real. Y Dios nos ha encomendado, mi hermano, esto como un tesoro que tenemos que guardar. Tenemos que guardar esto hasta que Cristo vuelva. Seamos fieles
Seamos fieles hasta que Cristo vuelva. Va a haber muchos que van a abandonar la fe. ¿Eso qué pasó ahí? Bueno, nunca tuvieron fe verdadera. Por eso la abandonaron. Pero no nos avergonzamos. Seguimos adelante, guardamos, insistimos. Como dice John MacArthur, escribió un libro, Avergonzados del Evangelio se llama. Tremendo, hermoso libro. Y cito: al restarle importancia a estas advertencias, las advertencias de mezclar el Evangelio con el mundo, de eso está hablando el libro, viene hablando de eso. Al restarle importancia a estas advertencias, hemos abierto la puerta a muchas cosas. Muchos cristianos parecen no estar al tanto, si acaso no quieren ver y darse cuenta de los peligros serios que amenazan a la iglesia desde su interior. Lo escribió en la década del 70, imagínense. No, perdón, década del 90, 1993, este libro. O sea, ya hace unos 30 y pico años. Y continúa diciendo, si hay algo que nos puede enseñar la historia de la iglesia, es que los ataques más devastadores contra la fe siempre han empezado como errores sutiles que surgen dentro del mismo cuerpo de la iglesia. Estamos ministrando a personas desesperadas que buscan respuesta y no podemos, y acá hago un énfasis, no podemos ablandar la verdad ni desmenuzar el Evangelio. Si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. El mismo instante que confiamos en artilugios humanos, artilugios son trucos, engaños, astucia. Cuando confiamos en artilugios humanos, estamos renunciando al poder del Espíritu Santo. Estamos renunciando al poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha inspirado su palabra. La gracia sea contigo, la gracia sea con vosotros. Este es el combustible, ¿no?, que el cristiano necesita todos los días de su vida, con su familia, en su trabajo, en sus sufrimientos, en sus luchas, porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios nos basta. ¿Por qué? Como le dijo Pablo, como le dijo el Señor a Pablo, cuando le dijo esto, mi gracia es suficiente para vos, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad nuestra. Ahí está. Por eso necesitamos la gracia de Dios, para que Él sea exaltado en nuestras vidas. Cuando decimos quiero glorificar a Dios con mi vida, bueno, agárrate, porque la glorificación de Dios no siempre viene con pétalos de rosa. Dios se glorifica en nuestros sufrimientos también. ¿Qué nos ha confiado el Señor para guardar? La verdad de su palabra. Mi hermano, no se desvíe, no la descuide, no se entretenga con otras cosas. Hay muchas cosas, mucho entretenimiento, muchas cosas que nos pueden desviar. Pero hubo hermanos nuestros a lo largo de la historia de la iglesia que no claudicaron, que fueron usados para que el Evangelio, incluso si usted piensa, ¿cómo le llegó el Evangelio a usted? Piense, ¿no? Esa es más la historia reciente de la historia de la iglesia. ¿Cómo le llegó el Evangelio a su vida? Bueno, dele gracias al Señor por esas personas que cuidaron el tesoro, que no la mezclaron con la mentira, que le trajeron con fidelidad el Evangelio. Dele gracias a Dios. Pero pregúntese, ¿usted daría su vida? ¿Usted daría su vida por el Evangelio? ¿Usted ve el valor de lo que se le ha encomendado? Piénselo. Recuerdo, este es otro paréntesis, el último, se los prometo. Recuerdo, yo no era creyente y vino un amigo, yo tenía un amigo en el secundario, en el colegio secundario, que era cristiano, bueno, iba a una iglesia, no sé si era creyente. Después, con el tiempo, me di cuenta que no, pero él tenía convicciones de
esto, de ir y invitar a su iglesia. Y me acuerdo una vez, este muchacho fue hasta mi casa, pues me quería invitar a la iglesia allá en Buenos Aires, alquilaba una casa quinta, así como para el verano. Hacían eso, acostumbraban eso. Y este muchacho le robaron la bici por ir a mi casa. Pues yo vivía en una zona, no era fea, pero había amigos de lo ajeno. Y le robaron la bici. Pero él terminó y fue a mi casa. No es que le robaron la bici y se volvió a su casa, sino que él fue hasta mi casa y fuimos y me llevó. Fue el primer contacto con una iglesia o con el Evangelio. Y así el Señor fue trabajando. Piense en esas personas que le han acercado el Evangelio o que de alguna manera el Señor las ha usado para que a usted le llegue el Evangelio o lo acerquen a una iglesia o de alguna manera. Dele gracias a Dios por esas personas, pero también guarde el tesoro y comprométase con el Señor a también hacer lo mismo, porque la historia de la iglesia se trata de eso, de personas usadas por el Señor para seguir llevando estas verdades a otros que no conocen. Hermano, que el Señor nos dé la gracia, realmente necesitamos su gracia para luchar por esto, para pelear la buena batalla, echando mano de la vida eterna, mirando a lo eterno, no arraigados en estas cosas de este mundo, hasta que Él venga, que nos encuentre así, guardando, protegiendo, cuidando, siendo celosos de la palabra de Dios, de las verdades inalterables del Evangelio, de la gracia. ¿Para qué? Para que también sepamos cómo conducirnos como iglesia, la iglesia del Dios viviente, la iglesia que es justamente columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias de nuevo por esta carta preciosa, 1 Timoteo. Si bien es personal, hemos visto a lo largo de todos estos estudios que también aquella primera iglesia se vio beneficiada. Nosotros providencialmente nos vemos beneficiados de lo que tu palabra nos enseña, nos instruye, nos anima, nos exhorta, nos amonesta, Señor, con el fin de que tú seas glorificado en nuestras vidas, que Cristo sea formado en nosotros y que muchos sigan escuchando el Evangelio, Señor. Padre, esta es la forma en que podemos ver el propósito por el cual tu iglesia ha sido establecida en cada lugar a lo largo de la historia. Es precioso pensar de que no somos un punto en el planeta que nadie conoce. No, tú nos conoces. Tú nos conoces y tú has enviado a tu Hijo a morir por cada uno de los creyentes que hoy estamos aquí, de cada uno de los creyentes que van a seguir viniendo y que tú vas a seguir salvando. Nosotros solamente anunciamos, somos testigos, somos aquellos mensajeros de algo tan precioso que tú nos has mandado a guardar, Señor. Te pedimos, Padre, por favor, que tu gracia sea con nosotros. La necesitamos, tú lo sabes. Necesitamos todos los días, Señor, el sostén tuyo para ser fiel a ti, Señor. Para andar con cuidado. Para aferrarnos a tu palabra. Cuídanos de nosotros mismos, por favor. Cuida nuestra mente, nuestro corazón, Señor, porque tú sabes lo fácil que mezclamos la verdad de tu palabra con nuestras ideas, con nuestros criterios, con todo lo brillante que arrastramos de este mundo. Señor, por favor, guárdanos de esto. Ayúdanos a ser cuidadosos, como al cristiano del progreso del peregrino, saber dónde retener con firmeza ese pergamino donde podemos encontrar tu consejo y tu guía hasta llegar a la gloria, Señor. Gracias, porque es una certeza y es una seguridad de que estamos en tus manos, tu palabra así lo dice. Señor, y tú nos vas a preservar. Tienes
un lugar preparado para nosotros, una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita para cada uno de los creyentes. Señor, pero pedimos por favor en este transitar que nos guardes de todo mal, de toda tentación, pero también nos des el valor, Señor, no solo de guardar, de cuidar estas cosas, sino también de transmitirlas, Señor. Hay muchos que andan en esta ciudad de destrucción y ignoran realmente el juicio que se aproxima. Y por favor, Padre, ayúdanos a tener este sentido de urgencia hacia aquellos que no te conocen, Señor. Guárdanos como iglesia de que seamos fieles, Señor, sepamos cómo conducirnos en tu verdad, Señor, y gracias porque tu palabra también nos es de advertencia, de consejo y de consuelo para nuestros corazones al decirnos la gracia. La gracia es lo que nos va a sostener hasta el fin, Señor. Guárdanos en el resto de este día, acompáñanos ahora también al celebrar la cena del Señor y pedimos, Padre, que también en ello seamos instruidos y nuestros corazones sean animados por estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.